Estamos viendo este tema del Evangelio, porque pues tenemos como ese propósito, ¿verdad?, de compartir mejor la palabra de Dios. Y si nosotros mismos no tenemos un concepto claro del Evangelio, pues también eso mismo lo vamos a transmitir. En los domingos anteriores, pues les había dicho que este bosquejo que estamos viendo son a partir de 5 temas que vamos a desarrollar. Ya hemos visto la historia religiosa de la humanidad y la religión y la moral. Entonces son algunos pensamientos que compartíamos que a lo largo de los siglos ha cambiado un poco la manera de expresar el Evangelio. Y nos ha influenciado mucho el cambio de los siglos, el cambio de las enseñanzas de los grupos evangélicos. Se han cambiado un poco, por así decirlo, los enfoques de la enseñanza. Entonces, entre más integral podemos nosotros exponer el Evangelio, pues yo creo que Dios va a usar más con poder su palabra cuando nosotros tengamos esa oportunidad de compartirle a alguien más. Y no es que este libro como que se enfoque tanto de una manera muy negativa, así la pudieran percibir algunos grupos evangélicos de hoy, porque se han tomado muchas corrientes evangélicas donde dicen el Evangelio es la solución a todos tus problemas, es para vivir plenamente, y obviamente que sí es verdad. Obviamente que nosotros estamos aquí como iglesia para bendecir a todas las personas que no conocen de Cristo, pero es algo más también. Si no les hacemos entender la gran necesidad que ellos tienen del Evangelio, pues no van a querer rendirse a Dios. En los domingos anteriores también estábamos hablando de, es un esfuerzo de hacerles ver esa necesidad de que están en peligro. Y vamos a continuar hoy con ese sentir. Y el estudio de hoy es la naturaleza del pecado. Es algo que nosotros mismos nos es de mucha bendición entender qué dice la Biblia a través del pecado. Es una doctrina que algunos lo conocen así como la doctrina del pecado. Porque si para empezar nosotros no la conocemos bien, no vamos a luchar primeramente para tener una santidad en nuestra vida. No vamos a abordar ese problema como debe de ser. La doctrina del pecado. Estamos todavía en el capítulo 1 de Romanos. Ese pasaje de todo el libro de Romanos, yo les había dicho que es como un gran bosquejo del Evangelio. Si nosotros, alguien una vez dijo que tal vez si estuviéramos en una condición donde nos dijeran, te vamos a dejar solamente un libro de la Biblia, que de repente pues llegara el gobierno y nos dijeran así, nada más puedes tener impreso un solo libro de la Biblia, tú vas a escoger cuál. Y yo pienso que fue muy sabio él en decir, yo creo que sería muy bueno agarrar este libro de Romanos, porque es como el mejor bosquejo del Evangelio. Si nosotros entendiéramos, obviamente, que toda la escritura es inspirada por Dios, no hay libros mejores que otros, todo lo dejó el Padre, el Espíritu Santo para que pues recibiéramos bendición, pero si estuviéramos en ese caso extremo, nos vendría muy bien hacer esa lección, el libro de Romanos, para compartir nuestra fe. Y por eso seguimos aquí. Vamos a estar hablando acerca de la doctrina del pecado, y para empezar es un tema muy controversial entre grupos evangélicos, entre denominaciones, entre pastores. Es un tema muy controvertido, sobre todo con las personas que no tienen el Espíritu Santo, los que no son hijos de Dios, porque tiene que ver con la clave de cómo entiendes el pecado. A raíz de eso vas a actuar de una forma correcta. Si la doctrina del pecado se desprecia, pues entonces podemos estar en un grave peligro. Si se minimiza más de lo que tenemos que entenderla, también nos podemos meter en un problema. Y obviamente el enemigo y los que no conocen de Cristo, es una doctrina que se van a burlar,
que van a tomarla con mucho desprecio, sarcasmo, porque cuando empezamos a indagar en las últimas consecuencias a lo cual te puede llevar el pecado, es algo que ellos no quieren aceptar. Entonces, para empezar, quiero que dejemos por sentado esto, la importancia de esta doctrina. Y vamos a leer síganme ahí con su vista y déjenme, les leo estos 3 versículos en los cuales vamos a meditar hoy. El 18 es el que más ha girado en torno a estas enseñanzas, que dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. El 28 dice de la siguiente manera: y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Y el final, el 32, ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Sin exagerar la importancia de este tema del pecado, el apóstol Pablo deja una descripción muy correcta, muy real, sin irse a los extremos, sino yo creo de una manera bien concreta y plasmada. Nos está diciendo cuál es la naturaleza del pecado. Es algo que debemos de tomarlo con mucha seriedad, y a partir de eso debemos de hacer esta afirmación: si la doctrina del pecado es verdadera, guiará a la salvación. Si tomamos y abordamos esta enseñanza de la doctrina del pecado correctamente, es lo que nos va a conducir, es lo que nos va a permitir al momento de compartir la palabra de Dios, que ellos vean su necesidad de la salvación. Si no lo abordamos correctamente este punto, pues entonces yo creo que vamos a empezar a cambiar las señales que llevan a la vida eterna. Es como esa ilustración de algunos niños pues pueden hacer vagancias. Yo me acuerdo una vez en la secundaria, a alguien de nosotros, pues me da vergüenza, casi creo que fui yo, empecé a incitar a unos amigos a tumbar unas señales. Y entre ellas pues eran señales que acababan de poner, eran nuevas ahí en el piso, como para que no invadieras los carriles. Estaba, yo creo, cuando recién pavimentas y pues no se ve hasta dónde termina un carril y otro. Entonces nosotros las empezamos a tumbar. Estaban recién puestas y después me remordió la conciencia. Le digo, vamos a llevarlas a tránsito. Así estaba como a 2 cuadras. Y les decimos, ¿saben qué? Vimos unos malandros ahí tirando estas señales, pero pues nos dio cosa y aquí se las traemos para que las vuelvan a poner. Entonces, eso pasó, pero en el peor de los casos, tú puedes causar una muerte, puedes causar un accidente por quitar señales. Y esto mismo debemos de también nosotros tener bien en claro. Si nosotros no abordamos el pecado de una manera correcta, eso va a hacer que las personas que supuestamente recibieron el evangelio no lo van a entender y no van a ir a la salvación. Entonces sí es muy necesario que hoy indaguemos bastante tiempo en esta doctrina. Acabamos de decir, si la doctrina del pecado es verdadera, nos va a guiar a la salvación. Vamos a escuchar muchas posturas, incluso entre los evangélicos, que pueden minimizar un poco esta doctrina. Es algo como que no muy grato hablar del pecado, la verdad. Siempre que tratamos de abordar este tipo de temas en la iglesia, pues es algo que yo creo que hasta nuestra misma naturaleza como que repele. Como que es algo que automáticamente levantamos defensas cuando ya se trata de hablar del pecado, porque es algo que nos confronta, es algo que es una realidad en cada uno de nosotros. Y hoy mismo vamos a entender por qué tendemos a hacer naturalmente eso, como que naturalmente lo queremos minimizar.
Pero el hermano dice que a través de los siglos se han creado tantas afirmaciones, algunas prácticas, algunas filosóficas, tratando de minimizar la gravedad del pecado. Y hay muchas de esas, no vamos a tener tiempo como para indagar en tanto. Pero el fundamento de esta doctrina, si la entendemos bien, nos va a llevar a la salvación. Pero, ¿qué tal si la doctrina del pecado no se aborda correctamente? Va a pasar lo siguiente: el pecado no es tanto el mal, sino un bien. Hasta ese grado se puede llegar a afirmar que el pecado es todo lo contrario. Sí, podemos verlo así como lo peor, algo muy peligroso que nos va a alejar de la salvación. Y en el otro extremo, y de manera a lo mejor hasta muy discreta, tal vez en cierta manera, el mundo te va a hacer ver que no es tan peligroso, a tal grado que hasta te pueden hacer muchas afirmaciones filosóficas diciendo no, al contrario, es algo necesario. Es más, es algo hasta bueno. Y hay muchas afirmaciones. Por ejemplo, alguien dijo, el pecado es como una realidad que existe en la humanidad del hombre y va a llegar un punto en el cual nos vamos a deshacer de ella y ya vamos a ser perfectos. ¿Y cómo nos vamos a deshacer? Pues con simplemente educación. O sea, ya sabemos que es una realidad en la era del modernismo, del posmodernismo. Ellos nunca se atrevieron a decir una declaración que el pecado es algo así directamente bueno. O sea, como que dicen, sí es un mal, pero es algo que podemos manejarlo y en algún punto quitarlo. Entonces, algunos lo pudieran ver como un bien necesario para llegar a un nivel intelectual o moral pleno del hombre. Alguien dijo, son como unas pesas. O sea, cuando tú te empiezas a ejercitar, vas a llegar a ser alguien pues pleno, ¿no? De salud física. Así es el pecado. Si no es por el pecado, nunca lucharíamos, nunca nos ejercitaríamos para ser buenas personas. Entonces son como que unas afirmaciones que suenan así como que, pues sí está más o menos como que tiene algo de lógica. Yo creo que no somos tan malos. Algún día llegaremos a deshacernos de ese pecado. Algunos los hemos escuchado también no muchos años, no hace muchos años, alguien ha acuñado frases como, no quieren decir que el pecado es tal y cual como lo describe la Biblia, errar al blanco. En la Biblia se maneja ese concepto donde, digamos, yo creo una ilustración muy fácil. Está el tablero donde juegan a los dardos y está el objetivo. Si tú avientas el dardo y te lo mueven o simplemente no da en el lugar, estás cerrando el blanco, no estás logrando el objetivo, no estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces, el hombre moderno quiere decir, no, el pecado o los malos hábitos o los hábitos pecaminosos hay que verlos como una enfermedad. Entonces, por eso mismo, a un alcohólico, a alguien que golpea a su prójimo o hasta lo secuestra, dice, no, es que trae como que una enfermedad mental, pero no le digas pecado porque ya te estás yendo a un extremo. Entonces, fija, a ese tipo de controversia es la que debemos de hacer ver bien aquellos que vamos a compartir el Evangelio, qué tan grave es el pecado. Hay otra declaración que quiero que entendamos. Por tanto, el hombre no es malo en su naturaleza. Si empiezan a minimizar el pecado, van a llegar a conclusiones como decir, pues es que sabes que nosotros no somos malos en esencia. Y van a empezar a culpar o a decir que el pecado es como un estado. En realidad nosotros todos nacemos bien,
las circunstancias de la vida, todo lo negativo que vivimos se puede erradicar de alguna manera. Por ejemplo, ahí es donde van a plantear, si nosotros damos buenas escuelas, damos educación, se va a disminuir la violencia. Si se han fijado, son algunas propuestas que hacen los políticos. Si están diciendo, oye, allá en las periferias están las cosas pero bien mal. Mucho robo, mucha violación, mucha violencia. Y entonces, ¿qué dicen? No, vamos a meterles dinero a sus escuelas. Vamos a hacerles centros deportivos. Vamos a hacerles algo como para que estén más civilizados los cholos porque no se aguantan. Que canalicen sus energías de otra manera. Pero eso es una manera incorrecta de abordar el pecado. Porque están diciendo, pues es como algo de las circunstancias, algo que en la naturaleza del hombre no debiera estar, no es perfecto, pero si le echamos ganas, de alguna manera pues nos las arreglamos y quitamos el pecado de nuestra civilización. Y eso es en el mejor de los casos. Nosotros vamos a ver que hay muchas maneras de suprimir el pecado. Les digo, en el mejor de los casos sería como que hacer ese intento, pero hay otros que dicen, no, simplemente hay que tratar de aceptar esa realidad y vivirla. Entonces ellos empiezan a irse como que a otros extremos y decir, no, pues más bien hay que darle vuelo a la hilacha, hay que pecar deliberadamente porque es una realidad, no se puede quitar. Y ahí es cuando realmente vivimos plenamente. Parte de estas afirmaciones, yo les estaba compartiendo la semana pasada, ese es el otro extremo. Y yo creo que aquí lo vamos a entender más fácil. Todavía estamos viendo en qué pasaría si abordamos incorrectamente el pecado. Dice, así que no es responsable de pecar el hombre, sino sus circunstancias. En última instancia, ellos quieren quitarse la responsabilidad de sus actos. Es decir, si yo llegué a robar, si yo llegué a matar a alguien, fue porque la sociedad me orilló. Pues es que yo nací en un país tercermundista, en un barrio donde habían drogadictos y desde pequeños he estado viendo eso. O sea, yo tenía que robar para comer y cosas por el estilo. Entonces el hombre siempre va a querer escudarse así en esos argumentos, ¿no? El fin de todo es que él no quiere ser responsable, sino todo lo contrario, hasta él va a querer ser la víctima. Y les digo, algunas personas intelectuales pues quieren plantearlos así como que de una manera muy filosófica o intelectual y decir, el pecado no es algo tan grave, es algo que existe, es una realidad, pero podemos arreglárnoslas y vivir con ello. Sin embargo, a la luz de la Biblia, vamos a ver que es algo completamente diferente. Me acuerdo una vez que mi hermano Abner predicó aquí y él dijo algo como, en una ocasión estaba escuchando un programa de televisión y estaban entrevistando a alguien y él embarazó a una mujer y como que era cierto problema y dice, hasta la manera en la cual él expresó, él dijo, no, pues sí, es que ella se embarazó. Entonces son frases que te salen hasta muy natural porque quieres quitar esa responsabilidad. No, ella no se embarazó sola, tú la embarazaste. Entonces desde ahí nosotros podemos ver que la gente no quiere ver el pecado, no quiere abordarlo como lo aborda la Escritura. Pero por eso el apóstol Pablo es alguien que Dios usó, inspirado por el Espíritu Santo, para enseñarnos una realidad bien clara de lo peligroso que es el pecado, de cómo es la naturaleza del pecado. Así que vamos a ver ahora sí esta parte. ¿Qué es el pecado a raíz de la Biblia? A la luz de la Biblia, el pecado es independiente y externo.
Esa es una afirmación muy importante que debemos de entender. Yo creo que nosotros lo vemos diferente a como lo aborda el mundo, porque ellos dicen, el pecado es como una etapa del hombre, como algo que de repente tenemos, pero nos vamos a deshacer. Sobre todo aquellos que han planteado, por ejemplo, la teoría de la evolución. Aquellas personas que sacan a Dios y dicen, no, Dios no existe, nosotros empezamos a evolucionar y en toda esa evolución, pues también tenemos como que esos malos hábitos. O sea, ellos no pueden negar que no hay guerras, que no hay asesinatos, que no hay hambruna, que no hay trata de personas. Entonces dice, sí, es una realidad, hay tanta miseria en el mundo, tanta violencia, pero es como algo que todavía no terminamos de evolucionar. Necesitamos como que a pasar otros millones de años, ya cuando seamos más civilizados, eso se va a quitar. Es una parte a lo mejor intelectual de la evolución que la tenemos nosotros y en algún punto se va a erradicar, a ver cómo le hacemos, ¿no? Con inteligencia, con educación, con qué sé yo. Pero la Biblia no. La Biblia dice que es algo externo y es un poder que influye sobre nosotros. Yo creo que en el ejemplo más claro que podemos ver esto es en la tentación de Jesús. Satanás mismo va y lo tienta. Entonces, se fijan, es algo externo. Jesús no pecó, pero, o sea, el pecado, la tentación, llega de manera externa, el mal. Entonces, esto es un poder que influye en nosotros, el pecado. Puede hasta manipular y afectar a nuestra voluntad. Entonces, esa es una declaración que dice la Biblia. Pero también hay algo más que debemos de entender. El pecado es una fuerza poderosa, terrible y diabólica. Entonces, estas palabras que el hermano nos sugiere utilizar es como para no minimizar en absoluto que es algo bien peligroso. Si nos está diciendo que es algo poderoso, terrible y diabólico, es algo que el mismo hombre ha abierto la puerta. Nosotros, cuando peca Adán y Eva, es cuando se introduce el pecado. Es como si ya existiera. Y por eso Jesús dice, ahí está el árbol del bien y el mal. El día que ustedes coman, van a morir. Entonces, fue algo que se introdujo a la tierra. El mismo hombre le abrió la puerta al desconfiar en Dios. Y al ocurrir la caída, el pecado llega y es algo tan terrible. Es algo que más adelante, a la luz de la palabra de Dios, pues vamos a verlo. Por eso les digo, este hermano agarró estos 3 versículos de Romanos del capítulo 1. Ahorita los vamos a desglosar un poquito. Pero si se fijan, este tipo de palabras para describirlo no les gusta a las personas. No les gusta así como que tratarlo tan crudamente, esta verdad, esta realidad. Algo diabólico y terrible. Algo así lo más peligroso que puedas tener. Gracias, Anaí. Que pueda influir en tu vida. Pues ya desde ahí se aborda incorrectamente el pecado. Pero nosotros como creyentes vamos a ver que la Biblia sí se lo toma muy seriamente. Vamos a ver esos 3 versículos que vienen ahí, pero en un orden distinto. Y con esto vamos no a terminar, todavía quiero que veamos algunos ejemplos prácticos de lo que podemos hacer con las personas que compartamos el Evangelio. El apóstol Pablo nos deja 3 principios. Miren, primer paso, el gran principio de Pablo, el pecado es deliberado, es conforme a lo que dice el versículo 32. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Entonces, conocen el decreto de Dios, ya saben que no deben de hacer eso, pero sin embargo, no les importa en lo más mínimo. Si ya el hombre actúa de esa manera, lo puede llevar a un paso más trágico, porque están pecando deliberadamente, conscientemente de que están infringiendo una ley.
Ahora el segundo paso nos dice, el pecado es degradante y denigrante. Por eso dice así el 28. Así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Por eso es degradante y denigrante, porque no están haciendo lo natural. Ellos están haciendo completamente cosas aborrecibles a Dios. Nos vamos a meter un poco más de esto más adelante, pero sabiendo eso, sabiendo aún las consecuencias, practican el pecado. Es algo que nos dice el versículo 32. Dice, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Aparte de que están pecando, ellos se complacen en ver a otros que también son cómplices, por decirlo con ellos mismos. Les digo, es controversial esta doctrina del pecado porque muchos evangélicos van a decir, oye, ya se oye muy fatalista esto. ¿Por qué quieres hacer ver a las personas como que son completamente terribles? Eso va a hacer como que se depriman, se saquen escudos y y ya desde ese momento vas a cerrarles como que la puerta a la esperanza. No tienes que ofenderlos tanto, o sea, ya es algo como que muchos pueden batallar, pero esto es lo que dice la Biblia. Si el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está dejando la descripción bíblica de lo que es el pecado, entonces debemos de poner atención. Pero vamos a ver qué dice este tercer principio o tercer paso. El pecado es detestable. Si el pecado es detestable, podemos encontrar la descripción aquí mismo en Romanos 1, el versículo 29 al 31. Dice lo siguiente: están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Entonces, fijan todas esas afirmaciones. Todas esas afirmaciones es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando llega el hombre a ser degradante y denigrante. ¿En qué manera específicamente? Pues en todas estas cosas. Son ya las últimas consecuencias que te puede llevar el pecado al cual todos estamos expuestos. El pecado, como se ha introducido a la humanidad, todos somos potencialmente personas que podemos llegar a vivir de esta manera, la cual está describiendo el apóstol Pablo. Algunos tal vez puedan decir, yo no practico cosas así, pero en nuestra mente y en nuestro corazón, nuestro Señor Jesús se encargó de decir y enseñar que básicamente es nuestra esencia. Y tenemos esas palabras en el Sermón del Monte cuando ellos le decían, oye, si tú oíste que no debes de robar, que no debes de matar, que no debes de adulterar, y por el hecho de que no lo estés haciendo literalmente piensas que no eres pecador. Y dice, no, te equivocas. Desde el momento que tú insultas a tu hermano, desde el momento que tú codicias a la mujer de tu prójimo, o sea, te estás convirtiendo en un adúltero o en un asesino. Entonces, nosotros debemos de hacer ver que cuando nosotros nos burlamos de la doctrina del pecado, nos burlamos de lo que establece la Escritura, se va a convertir en algo que nos declara el segundo principio. El pecado es degradante y denigrante, nos va a degradar más, nos va a convertir en peores personas. Fíjense cómo dice aquí los versículos 21 al 23. ¿Qué es lo que hace el hombre
Cuando ya estamos en ese punto de haber denigrado tanto por rebelarnos contra Dios, dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiando la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso es denigrante y por eso es desagradable, porque ya empiezas a idolatrar cualquier otra cosa que no es Dios. A lo largo de todos los siglos se ha visto distintas maneras de cómo es esta realidad. Por eso el hombre y las civilizaciones crean deidades, adoran al cielo, animales, pájaros, lo que sea. Pero nosotros también creamos ídolos modernos. En realidad, un ídolo es aquello a lo cual tú estás dispuesto a sacrificar algo. Yo creo que esa definición nos puede ayudar mucho. Si yo estoy dispuesto a sacrificar tiempo para ganar más dinero, ya mi ídolo es el dinero. Eso es lo que pasa. Pues yo creo que lo vemos de una manera más cruda en Estados Unidos. Allá adoran tener horas extras porque son donde más van a ganar. Y yo tengo un amigo que pues es latino y dice, no, acá los paisas, no, yo no me junto con los paisas, yo me junto con los gringos que somos más flojos, porque los paisas nomás todo el día quieren trabajar, todo el día nomás estar de sol a sol, quieren mucho dinero, o sea, quieren carros nuevos, quieren casas nuevas, quieren todo, y por eso mismo, o sea, ya se empiezan a desintegrar las familias, todo el día andan fuera. Yo no soy así, yo soy muy flojo, me dice. Soy como los gringos. Bueno, está generalizando, tal vez, no todos son así. Pero ese es un Dios, el deporte. Hay personas que adoran más a sus hijos, a un familiar, a una persona antes que a Dios. Esa clase de ídolos es lo que nos denigra a nosotros. Entonces el apóstol Pablo tiene que tratar muy, muy fuerte con esto. Quiero que veamos, antes de cerrar esta parte, en Jeremías 8:2, lo que dice el profeta. Los esparcirán al sol, a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y sirvieron, y a quienes siguieron, a quienes buscaron y adoraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la superficie de la tierra. Él está hablando de un juicio hacia todas las personas idólatras. Entonces nos está diciendo, si el juicio de Dios es terrible contra ellos, pues es porque ellos hicieron eso, amaron, sirvieron, y a quienes siguieron, buscaron y adoraron a los ídolos. Esa es la naturaleza del hombre. Debemos de hacer preguntas para hacer ver a las personas las consecuencias finales de cómo abordar el pecado. Si nosotros no lo abordamos correctamente el pecado, pues yo creo que no van a ver ese peligro. No van a ver que necesitan un Salvador. Van a minimizar todo y van a decir, no, pues es que yo mismo puedo salir adelante. Es un gran peligro, por ejemplo, entrar en grupos de autoayuda que te planteen una solución, pero que no sea Cristo. Mientras no sea el Evangelio, y ellos te puedan decir, no, sí se puede, rinde cuentas, entra a un Alcohólicos Anónimos y vas a ver que sí puedes. Que de hecho sí hay personas que pueden dejar el alcoholismo a través de otros tipos de métodos, pero a fin de cuentas no le van a dar la gloria a Dios. Eso los va a volver más orgullosos. Eso va a decir, no, el pecado no es tan grave, sí lo pude superar. Entre yo y mis camaradas, que cuando me veía así difícil, pues ahí me encerraba en el centro. Tenemos una dinámica que nos llamamos cada rato y nos decimos, oye, no, sí puedes, supéralo. Y entonces están abordando el pecado de una manera incorrecta, porque de todas formas ellos van a seguir pecando. Es algo tan influyente y diabólico en la vida del hombre que
es un poder que solamente Dios lo puede quitar. Este es el bosquejo de esa lección, pero yo quiero plantearles otra vez de nuevo un cuadro. Son pasajes para considerar la naturaleza del pecado y solamente puse citas del Antiguo Testamento. Yo creo que esto sería, les planteo esto de que es muy bueno dar un estudio cronológico de la Biblia porque tú los vas a llevar y ellos van a ver cómo es la humanidad, cómo la define la Biblia. Y si somos sinceros, eso mismo lo vemos aquí a la vuelta de la esquina. O sea, el otro día que Fabiola nos comentaba que vio algo terrible ahí en el DIF, que le indignó y que le trajo tanta carga en su corazón. Yo, pues ya hasta que me di cuenta que fue, es porque vio a una ingresar, creo que una niña de 12 años porque estaba embarazada. Entonces son cosas que están pasando aquí en nuestra ciudad, no es algo ajeno. No podemos cegarnos a los estragos que hace el pecado. Pero si nosotros se los enseñamos con la Biblia, debemos de tener mucha fe y confianza en Dios de que el Espíritu Santo les va a hacer entender esta gravedad. Es mucho más efectivo, yo siempre se los voy a insistir, si nosotros los llevamos y que ellos lean la Biblia, que la estudien con nosotros, y ahí es donde el Espíritu Santo, vamos a confiar más en la obra de Él, que los va a convencer de pecado. Por eso, si nosotros no hacemos un estudio cronológico de la Biblia y se los planteamos de que esta es la caída del hombre, esta es nuestra situación actual, esta es la manera como nos influye el pecado, nos afectó, y por eso mismo vemos todas estas consecuencias que desde la antigüedad están ahí en la Biblia y están en nuestra vida hoy día. Y eso te debe hacer ver que necesitas una solución. Miren, Génesis 6, más o menos ahí escogí 9 pasajes, algo así, por así decirlo, en manera cronológica del Antiguo Testamento. Si tú vas a darte tiempo de compartirle a alguien la escritura y te va a llevar unos 30 lecciones, tal vez 40, 50, como te programes para llevar a alguien desde la creación, la caída, hasta Jesús, hasta los evangelios. Tienes que atravesar por aquí. Y fíjate cómo dice la escritura de la naturaleza del pecado. Aquí en Génesis 6, 5 y 6, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Por eso en el 7 vemos el juicio: borraré la superficie de la tierra. Así tan abominable es el pecado, tan terrible es, que esa primera civilización hizo que Dios se arrepintiera. O sea, lo vio tan terrible, fueron tan denigrantes, hicieron cosas tan terribles que dijo: yo ya quiero destruirlos a todos, quiero aniquilarlos. Entonces, esa es una maldad previa al diluvio. Se ve en lo terrible que es el pecado, cómo afecta al hombre. Y quiero que vayamos ahora a Job. Job, si recordamos, pues es más o menos ambientado en el tiempo de los patriarcas. Es una época donde todavía yo creo no se maneja ni dinero ni cosas así. Los bienes materiales se contaban con caballos, camellos, con riquezas así de ganado. Entonces sí se cree que es contemporáneo de Abraham, Job, de la era de los patriarcas. Y conocemos, ¿no? Todo ese libro es poético, pero está tratando un problema del pecado en el hombre. Job como que está batallando en verlo. Tiene hasta él mismo ese obstáculo de ver su pecado. Y el libro de Job nos plantea como si fuera el hombre más justo de esa época. Pero fíjense cómo Job mismo
en el momento que Dios se revela a él, ¿cómo se describe él? Fíjense estos versículos 2 al delante. ¿Podrá el que censura discutir con el Todopoderoso? El que reprende a Dios, responda a esto. Entonces Job respondió al Señor: yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. Una vez he hablado y no responderé. Aún 2 veces y no añadiré más. Job se llegó a ver su realidad. Yo soy lo peor que pueda existir. No me atrevo a hablar delante de ti. Cuando ya vio la santidad de Dios, cuando ya pudo ver su pecado, porque ya Dios había empezado a confrontarlo y todavía lo continúa confrontando. Pero esto es algo que tienen que ver las personas a las cuales tú le compartas el Evangelio. Vamos cronológicamente, regresando aquí en los libros, pero en el tiempo más adelante, en Números capítulos 25, vemos pues cómo muestra, ¿no?, esa naturaleza del pecado, cómo hace terribles estragos en el pueblo de Israel. Voy a leérselos literalmente del 1 al 13. Conocemos, ¿no? Mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor, y se encendió la ira del Señor contra Israel. El Señor dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo, ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: cada uno de ustedes mate a aquellos de los suyos que se han unido a Baal Peor. Entonces un hombre, uno de los israelitas, vino y presentó una madianita a sus parientes a la vista de Moisés, a la vista de toda la congregación de los israelitas, y lloraban en la puerta de la tienda de reunión. Y ahí vemos cómo actúa Fines en el 7. Cuando lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba, los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre. Así cesó la plaga sobre los israelitas. Los que murieron por la plaga fueron 24,000. Se fijan que en uno de los puntos de la naturaleza del pecado es que el hombre peca deliberadamente. Es algo que ya lo conoce, y en todos estos pasajes vamos a empezar a ver ese patrón. Ellos ya sabían que no se tenían que mezclar con los moabitas. Ellos ya sabían que Dios los había hecho un pueblo santo, ya les había entregado la ley, ya les había dicho hasta la circuncisión. No tienen que hacer ese tipo de cosas porque yo las aborrezco. A la luz del carácter de Dios, de su santidad y de cómo Dios reacciona al pecado, eso nos da una idea bien clara de qué tan abominable es el pecado, qué tan peligroso es. Dios mató a 25,000 personas, 25, 26, 24,000. ¿Y quién fue el único que lo detuvo? Aquel que sí tomó el pecado como es. Ya les había dicho, si no matan, degollan delante de mí a estas personas, yo voy a seguir matando y matando personas. Y nadie lo quería hacer. El único que tomó medidas como tenían que hacerlo fue este hombre, Fines. Por eso Dios le dice: mi paz va a ser con él. Podemos ver el carácter de Dios aquí bien claro. Muchos pueden ver a Dios como alguien terrible, que sí lo es. Su ira, cuando se enciende, es peligrosa, es infinitamente terrible. Pero ¿qué es lo que dice? No, yo lo que busco es la paz con el hombre, yo no lo quiero destruir. Y por eso le dice a Fines: por tanto, ciertamente yo le doy mi pacto de paz, 13, y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los israelitas. Bueno, es un pasaje que podemos seguir aprendiendo muchas cosas, pero vámonos a Jueces. El libro de los Jueces, si tú le das un estudio cronológico a tus hijos, yo creo que tienes que tener mucho cuidado aquí. Yo creo quitarlo de las lecciones. A un adulto yo creo que sí.
Pero va a llegar un punto en el que tú lo tienes que llevar a los jueces, y es un libro que empieza a hablar y te deja bien claro la apostasía del hombre, o sea, cómo el pecado afecta tan grave. El libro de los jueces te plantea en 2 ocasiones, al inicio y al final, te dice, el hombre no tenía ley, no tenía rey, y cada uno hacía lo que se le daba la gana, en pocas palabras. ¿Y qué tipo de cosas hacían? Los primeros jueces eran más o menos piadosos, pero después empiezan los mismos jueces a hacer cosas terribles. Un juez sacrifica a su hija. Sansón hizo cosas terribles. Y esos eran los jueces. Pero ya al final, esta historia del capítulo 19 es algo bien detestable. Déjenme encontrar dónde están los versículos peores, les digo, porque aquí no hay niños, yo creo que sí los podemos leer, pero les insisto, el Espíritu Santo, cuando lo leas con alguien que no conoce a Dios y no conoce la gravedad de su pecado, es lo que va a usar Dios para que vea el peligro y para que vea hasta dónde podemos llegar. Dice el 22, mientras ellos se alegraban, los hombres de la ciudad, hombres perversos, rodearon la casa y golpeando la puerta, hablaron al dueño de la casa, al anciano, diciendo, es la historia de un levita que no halló posada, lo hospeda un anciano y está ocurriendo esto. Saca al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con él. Relaciones sexuales. Entonces el hombre, el dueño de la casa, salió a ellos y les dijo, no, hermanos míos, no se porten tan vilmente, puesto que este hombre ha entrado en mi casa, no cometan esta terrible ofensa. Aquí está mi hija virgen y la concubina de él, permítanme que la saque para que abusen de ellas y hagan con ellas lo que quieran, pero no cometan semejante ofensa contra este hombre. Pero los hombres, es lo que se me hace bien increíble, o sea, la narrativa en el Antiguo Testamento no nos dice qué es correcto y qué no. O sea, yo creo que también era incorrecto haber ofrecerle a las mujeres. Pero te está ahí nomás planteando los hechos. Entonces ellos hubieran dicho, sí, está bien, échalas y ya, ahí le paramos. Pero no, fíjense lo que pasa. Pero los hombres no quisieron escucharle, así que el levita tomó a su concubina y la trajo a ellos. Ellos la ultrajaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Entonces la dejaron libre al amanecer. Y cuando amanece, esta mujer pierde la vida. Este hombre corta a su concubina en pedazos, la manda a las 12 tribus y se hace una guerra civil donde casi desaparece la tribu de Benjamín. Entonces, esos son hasta dónde puede llegar el pecado del hombre. Son pasajes que el Espíritu Santo puede usar para que nosotros veamos qué tan terrible es el pecado, hasta dónde nos puede hacer estragos. Primera de Samuel 22. Como quisiera así como que dar un sermón de cada una de estas, pero por eso les digo, sería muy bueno tomar acá tú y estudiar y mostrar todas estas verdades a un discípulo potencial. Voy a leer del versículo 17 al 19. Esta se los compartía no hace mucho a los jóvenes. El rey Saúl llega a ser afectado tan grandemente por su pecado y por eso mismo de pecar deliberadamente, como dice Romanos, fue entregado a todo eso que él quería. Pues es un juicio de Dios cuando te entrega Dios a tus pasiones y empiezas a empeorar. Fíjense cómo se hace insensible el rey Saúl y Doeg, este hombre. Aquí lo leemos del versículo 19, cuando están persiguiendo a David, unos sacerdotes le ayudan, y, pues, sin darse cuenta, ¿no? En buen plan, pero llega Saúl y dice, el rey dijo a los guardias que le asistían, vuélvanse y den muerte a los sacerdotes del Señor, porque la mano de ellos también está con David, y porque sabían que él estaba huyendo y no me lo revelaron. Pero los siervos del rey no quisieron levantar la mano para atacar a los sacerdotes del Señor. Entonces el rey dijo a Doeg, vuélvete y ataca a los sacerdotes. Doeg, el edomita, se volvió, atacó a los sacerdotes. Y fíjense, mató aquel día a 85 hombres que vestían el efod de lino. Y a Nob, la ciudad donde ellos vivían, la hirió a filo de espada tanto a hombres como a mujeres,
tanto a niños como a niños de pecho, también hirió a filo de espada bueyes, asnos y ovejas. Entonces aniquilaron esa ciudad. Y no le importó, no tuvo temor de Dios. Eran los sacerdotes, una ciudad de sacerdotes, a los bebés, o sea, todos los mató. Se fijan, esa es una muestra bien clara de cómo el hombre se hace insensible. Primera de Reyes, nos vamos con el rey Salomón. Y aquí es de las causas donde se divide el reino. La apostasía, se puede decir, aunque algunos dicen, pues muchos creen que Salomón volvió recapacitó y regresó a los caminos de Dios, pero aquí se le describen estos primeros 10 versículos, Primera de Reyes 11, pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unirán a ellas, ni ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón tras de sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor. Tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses. Y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor, su Dios, como había estado el corazón de David, su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor, no siguió plenamente al Señor, como lo había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los amonitas. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Pero esto es lo que se me hace más grave. Entonces el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Déjenme regresar aquí donde veíamos esto. ¿Qué declaración decíamos del pecado? Que el pecado es deliberado. Ya se le había aparecido Dios a Salomón y le había dicho: ¿qué quieres que te dé? Dame sabiduría para ir a mi... O sea, ya había tenido unos encuentros especiales con Dios. Ya se le había dado la ley. Él conocía la ley de Moisés y deliberadamente hizo todo eso. Eso mismo lo hizo el rey Manasés. No vamos a leer ya esas citas, pero el contexto del rey Manasés: acaba de pasar una reforma del rey Ezequías, donde vuelve a toda la nación del sur a Dios, porque se habían alejado, y él no le importa. Este rey sacrifica a sus hijos a los ídolos, los entrega al fuego. Entonces son cosas que yo no puedo imaginar a mi hijo así, bebé, echándolo ahí al fuego. Este rey de Israel hizo eso, y él conocía, deliberadamente peca. En Esdras capítulo 9, 1 al 10, ahí vemos que se vuelven a casar los sacerdotes, los levitas, con las paganas, con las extranjeras, a tal grado que ya ni siquiera conocían el idioma hebreo. ¿Cómo iban a transmitir la ley? ¿Cómo iban a enseñar la ley de Moisés si ya ni siquiera sabían el idioma hebreo? Ese era un problema que pasa en Esdras. Y Esdras hasta se arranca la barba, arranca el cabello, se indigna y dice: Dios, no tengo ni palabras de cómo levantar mi cara y pedir por esto. Ahí ya pasó el exilio. Ahí ya pasaron todo el castigo de Babilonia. Regresan a Jerusalén los pocos exiliados y están pecando. Y más o menos pasan unos 30 años y es el mismo problema con Nehemías. Nehemías vuelve a hacer muchas reformas. Todo lo que Esdras pudo hacer ahí con los que volvieron a Jerusalén, parece como si ni sirviera de nada. Y cuando tú muestras todo esto de manera cronológica a alguien que no conoce el Evangelio, el Espíritu Santo lo va a hacer ver: caray, qué terrible es la nación de Israel.
Y tú le tienes que guiar y decirle, así somos nosotros, pero no nos gusta aceptarlo. Hay una ilustración que me gusta mucho, como dice Paul Washer. Ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a que se proyectara frente a todos los demás lo que tenemos en nuestra mente. Si estuviera la tecnología y dijeran, podemos sacar una película tuya, ¿estarías dispuesto de que todos vieran tus pensamientos? ¿Tú saldrías corriendo? Ninguno de nosotros aguantaría. Nos avergonzaríamos frente a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, si ellos pudieran ver nuestros pensamientos. Cuántas cosas terribles tenemos en la mente. Son cosas que no vemos hacia el pecado. El pecado es diabólico, hermanos. El pecado hace que nosotros lleguemos a un punto tan desagradable. Ahí pasó con Salomón. De hecho, ahí los regaña Nehemías y Esdras. Oigan, pues que no se acuerdan de Salomón, ¿cómo le fue? Y ahí vemos en el mismo rey David, en todos el Antiguo Testamento vas a ver ese problema, y sobre todo en los profetas menores. ¿Y a dónde los va a apuntar eso? Cuando el hombre ya está consciente de lo terrible que es el pecado, ya es cuando le vas a mostrar el evangelio. Antes de eso, todavía este hermano plantea, tienen que ver la ira de Dios, que es lo que vamos a ver Dios mediante, pues la próxima ocasión. Pero yo espero que a través de este estudio de hoy nos ayude a nosotros mismos a estudiar mejor el pecado, a tomarlo más en serio y sobre todo nos vamos a dar cuenta que solamente hay un poder que es glorioso, que es sobrenatural y que está en Cristo Jesús, el cual vamos a celebrar hoy. Hoy vamos a dar gracias porque su poder, su sangre es lo único que nos puede librar de ese pecado. Quiero que vayamos a Marcos. Y vamos a ver la cena del Señor a partir de lo que viene en este evangelio. Algunos pensamientos antes de tomar la cena del Señor y entonar un par de cantos. Pero fíjense cómo dice el evangelio de Marcos en el capítulo 14, si no me equivoco. Déjenmelo ver. Desde el 17, fíjense cómo dice Marcos 14, 17. Al atardecer llegó Jesús con los 12 discípulos y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno, ¿acaso soy yo? Es uno de los 12, le respondió, el que moja el pan en el mismo plato que yo. Porque el Hijo del Hombre se va tal, y como está escrito de él, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas convivió con nuestro Señor Jesús por muchos meses, vio su amor, escuchó sus enseñanzas, vio sus señales y prodigios, vio su autoridad ante las enfermedades, los demonios, la misma naturaleza. Judas vio todo eso y se atrevió a entregar a Jesús. Entonces, fijan hasta dónde puede llegar el pecado en el efecto del hombre. Pero, ¿qué es lo que dice Jesús? Mientras comían, tomó el pan y habiendo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, tomen, esto es mi cuerpo. Tomando una copa después de dar gracias, se la dio a ellos y bebieron de ella y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Y ellos entendían cuál era el antiguo pacto, qué era lo que tenías que hacer para que Dios pasara por alto tus pecados, derramar sangre. Pero mi sangre no los va a cubrir, mi sangre los va a quitar. Ese es un término que solamente se usa en el Nuevo Testamento. En Juan dice, cuando él señala a sus discípulos
y ve a Jesús, he ahí el Cordero que quita el pecado. Es el único que lo puede hacer, quitar nuestros pecados. Y es lo que vamos a celebrar hoy. Él resucita porque fue acepto su sacrificio delante de Dios. Si fue acepto ese sacrificio, es que el pecado no tuvo nada que ver con Cristo. Nunca lo afectó en su vida. Él fue perfecto. Él sí pudo vencerlo. Fue el único hombre que no le afectó el pecado. Al morir, al resucitar, pues nos da esa esperanza si creemos en Él. Entonces lo que vamos a celebrar hoy